pocos saben cómo funcionan los derechos de propiedad intelectual en la mayoría de países y están ignorando que todos funcionamos en base a la misma ley. Y es la ley que se aplica en Internet. Y por eso, al final de este vídeo, seguro que has cambiado de opinión. En primer lugar, la propiedad intelectual se protege en la mayoría de países. ¿Por qué? Porque son parte del tratado que es el Convenio de Berna para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Y este convenio, que es una norma que al final han firmado todos los países en los cuales se protege la propiedad intelectual. ¿Y por qué la propiedad intelectual se protege en todos los países? Porque si no, hace cientos de años era prácticamente imposible conseguir que un artista expusiera sus obras, sus esculturas, sus pinturas en otro país porque sabía que no estaba protegido. Entonces no había ningún interés en enseñar su arte, darlo a conocer, y eso al final perjudicaba pues que otros artistas pudieran aprender de él o, por ejemplo, que pudiera aumentar el valor de su trabajo. Así de resumido y para que te quedes con una idea muy clara. Ahora, la propiedad intelectual tiene su ley y su regulación en cada país. En algunos países hay una ley concreta, por ejemplo en España tenemos la ley de propiedad intelectual, y en otros países esta protección va a estar incluida en otras leyes, a lo mejor unas normas más completas, en la Constitución, etc. Pero tienes que saber que la propiedad intelectual se seguirá protegiendo. En otros casos también nos encontraremos con leyes específicas, por ejemplo, ley de marcas, ley de patentes, ley de diseños industriales y leyes que han desarrollado y ampliado la protección que se consigue cuando se tienen ciertos resultados sobre un proceso creativo. Algo que todo el mundo ignora, menos tú que estás viendo este vídeo, es que principalmente en Internet aplicamos las leyes americanas. ¿Por qué? Porque Meta y sus redes sociales Facebook, WhatsApp, Instagram o Threads también, YouTube o Google, Twitch, Amazon, etc. Todas estas se deben a la ley del Digital Millennium Act que está en Estados Unidos. Y en base a esta ley, todas están funcionando igual en Internet. Cuando hacemos una reclamación en una plataforma, en una red social, por infracción de propiedad intelectual, siempre lo haremos en base a esa ley, porque las empresas tienen su sede principalmente en Estados Unidos. Y lo que hacen es adaptarse a las leyes en otros países. Pero siempre que reclamemos, iremos en base a esta ley. Y por eso, si controlas cómo funciona la propiedad intelectual en las plataformas, en las redes sociales, es recomendable que sepas que tienes una ley en tu país que es la que regula los derechos de propiedad intelectual. Y te pongo otro ejemplo. El Convenio de Berna, como te decía, el Tratado Internacional dice que como mínimo, en todos estos países que han firmado y que protegen la propiedad intelectual, cuando el autor fallece, la duración de la propiedad intelectual dura toda la vida del autor y luego 50 años desde su fallecimiento. Es decir, que cuando fallezcamos, tú y yo podremos seguir ganando dinero, o tal vez nuestros herederos, durante 50 años más. Pero hay países que han ampliado esta protección. Entonces, fíjate, en cada país, por ejemplo en España, son 70 años más desde el fallecimiento. En Estados Unidos, pues vemos que, por ejemplo, Disney se ha podido aprovechar de una ley que le da hasta 100 años de protección adicional. Tenemos que tener en cuenta que mínimo 50 años. Y en otros países se ha ido ampliando. Así que fíjate qué importante es controlar qué leyes hay que tener en cuenta en Internet y qué leyes cuando discutimos, peleamos o nos enfrentamos a alguien en nuestro país en un tribunal. Y con esto quiero que entiendas que habrá ciertas normas o ciertas figuras como el uso legítimo que, aunque no se contemplen en las leyes de tu país, cuando discutamos en temas de Internet, de redes sociales, de plataformas digitales, sí tendremos que tenerlo en cuenta. Y de esto he hablado varias veces en otros vídeos del canal. Espero que te haya resultado interesante. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Suscríbete al canal porque más del 90% de personas que veis estos vídeos no estáis suscritos, y una forma que tenéis de apoyarme, de apoyar el trabajo, el contenido y los siguientes vídeos es suscribiéndote. Y ahora que hemos resuelto la duda, te veo en el siguiente vídeo donde vas a aprender más. Por cierto, si en tu país funciona de forma distinta, te invito a que lo dejes en comentarios y sigamos debatiendo.